de conocer una serie de artilugios, todos relacionados con IoT, que focalizaban su uso en las ciencias de la salud. Genial. Pero claro, lo que no debe olvidársenos es que detrás de ese artilugio hay un montón de electrónica, hay un montón de informática y hay un montón de conocimiento. En este caso se dan los dos componentes. El conocimiento sobre las enfermedades, sobre las ciencias de la salud que vamos a tratar, y el conocimiento de la tecnología que hace que sea posible aplicar una serie de elementos informáticos en el uso de ese aparatejo. Vamos a tener en principio a la profesora Sandra Paniagua Vivas, que nos presenta su conferencia titulada Biomarcadores acústicos en el diagnóstico y tratamiento de la voz. Va mucho más allá de lo que sería el conocimiento del problema, y veréis cómo además se mete en la parte de inteligencia artificial, porque utiliza Machine Learning. Ella lo explicará perfectamente, para obtener algoritmos que nos permitan luego fabricar esos aparatejos de los que hemos hablado antes. Bueno, pues sin más, Sandra, cuando te parezca. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí. Gracias a Julia Gil, que es nuestra subdirectora de Relaciones Institucionales, y por segundo año consecutivo me ha fichado. Bueno, ya me fichó el año pasado y obligatoriamente, claro, también es mi jefa, como Juan Carlos, y no le puedo decir que no, con lo cual, bueno, pues aquí estamos otra vez. Bueno, como pone ahí, soy profesora del grado de enfermería, pero cuando a mí me preguntan, Sandra, ¿a qué te dedicas?, yo siempre digo que soy enfermera. ¿Y dónde trabajas? Bueno, pues entonces ahora es cuando digo trabajo en la universidad. Vais a ver a través de la presentación de hoy que el trabajo de la enfermera, el trabajo asistencial, para el que será el que más conozcáis, la mayoría de los que estáis aquí, necesita una base teórica, necesita una base científica para poder dar esos cuidados con ese grado de excelencia que se nos está exigiendo y que por otra parte estamos obligados a dar a todos los pacientes que tenemos a nuestro cargo. Este es el índice que voy a seguir esta tarde. Vais a ver que hablo un poquitín de los antecedentes históricos de lo que es la fonación, qué es y cómo se produce la voz. Y luego os voy a hablar del proyecto que llevamos a cabo a través del grupo de investigación de decisión e inferencia bayesiana, donde tengo que decir que todos mis compañeros son matemáticos, o son estadísticos, o son ingenieros en telecomunicaciones, y aquí está la enfermera rara que está metida en ese grupo de bayesianos. Para empezar, os pongo una definición de voz que he encontrado por ahí. En este caso era Platón, el que decía que la voz, como pone ahí, es un impacto de aire que llega por los oídos al alma. Vamos a ver a lo largo de la tarde que la voz no tiene un único significado, no se puede definir fácilmente dentro de la parte de lo que es del sonido. Algunos antecedentes de la fonación nos transmiten, nos retrotraen al siglo II, ya con Galeno, que empezó a estudiar un poco pues, la anatomía, la fisiología, y hablaba y decía que el órgano emisor de voz es similar a una flauta. Claro, estamos hablando del siglo II después de Cristo, o sea, aquí tampoco podíamos tener grandes técnicas de estudio. Seguimos avanzando y tenemos a Leonardo da Vinci, que es precursor de muchas cosas, y veis que dentro de los aparatejos que ellos tenían para estudiar, él ya dibujó un esbozo bastante acertado de lo que es a día de hoy el aparato fonador. Si veis ahí, si veis ahí, veis una laringe,
no lo puedo sacar. La tráquea, ¿veis? Los anillos traqueales. Esta sería la parte de la epiglotis. Bueno, esto es, pues imaginaros, con anotaciones alrededor del siglo XV, claro. Ha pasado mucho tiempo y hemos avanzado mucho. Tenemos en el siglo XVI y en el XVII una serie de autores que os pongo ahí, donde destacaría quizás este, que es Dodar, o Girolamo de Aquapendente, donde dice que las ondas sonoras no solamente se transmiten a través de los cuerpos sólidos, sino que también se pueden transmitir a través y se pueden producir a través de cuerpos blandos. Esto quiere decir que nuestras cuerdas vocales son cuerdas blanditas y que pueden producir ondas sonoras que después se estudian. A eso era a lo que se refería. Luego tenemos a Antoine Ferrén, que nos dice que la tonalidad de la voz es similar a la de un instrumento musical. En este caso, él se basó en un instrumento musical de cuerda y llamó a los pliegues vocales que conocemos hoy cuerdas vocales. Esto sigue manteniéndose en la actualidad. Por último, quería destacar a un españolito, porque veis que todos son extranjeros, pues llegó aquí nuestro Manuel García, que no era médico, que no era científico, que no era sanitario, que no era filósofo, que era un cantante de ópera y profesor de canto. Entonces él tenía mucha curiosidad y mucha preocupación por cuidar su laringe y sus cuerdas vocales. Entonces inventó lo que a día de hoy se conoce como laringoscopio y lo hizo con un espejito de dentista, con un mango un poquito más largo y con un espejo a través del que se veía o a través del que reflejaba la luz. Eso, si os dais cuenta, es como la luz que se pone en los otorrinos a día de hoy. No sé si habéis ido alguno al otorrino para vernos la garganta. Este sería el invento y el actual pues tiene que ver con el espejito que el otorrino se pone a día de hoy en la cabeza. Esta es nuestra gran aportación realmente. Bueno, ¿qué es y cómo se produce la voz? La voz, como os pongo aquí, no tiene una localización específica dentro de lo que es el sistema nervioso central. Os pongo al principio que el lenguaje sí tiene una generación, una interpretación en dos áreas del cerebro, que son el área de Broca y el área de Wernicke. Nuestra compañera después os va a hablar de afasias que tienen que ver con esto. Sin embargo, la voz, la producción de la voz, abarca a diferentes estructuras dentro de nuestro cerebro. ¿Y por qué? Pues porque para que se produzca la voz necesita un feedback auditivo, con lo cual ya están ahí estas áreas que os pongo aquí, frontales, temporales, porque afectan a la entonación, a la frecuencia, al volumen. Todo esto son cualidades de la voz y ahora lo vais a ir entendiendo mejor. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que la voz es un sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Es un sonido. Sin embargo, la voz no es un sonido. La voz es lo que nosotros reconocemos como la cualidad del habla de una persona. Nosotros identificamos un tono, identificamos un volumen, identificamos una intensidad. Sabemos si alguien tiene la voz de pito, ¿no? Eso sería una voz muy aguda. O si alguien tiene voz de locutor de radio, eso sería una voz muy grave. También identificamos si nuestra madre nos llama, si nuestro hijo nos llama. Identificamos voces, con lo cual la voz no solamente es un sonido, porque entonces se nos quedaría muy cortito. Aquí os pongo un concepto ya un poquito más amplio y tiene que ver con lo que os he estado diciendo ahora. Nosotros inspiramos a través de las fosas nasales o a través de la boca, el aire entra dentro de nuestros pulmones y a través del diafragma y el resto de músculos respiratorios vuelve a salir a través de una expiración. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ese aire que nosotros hemos inspirado sale a través de una serie de conductos, de órganos que hace que se modifique. Entonces ahí tenemos ya el aparato fonador. No solamente las cuerdas vocales,
tenemos la lengua, tenemos lo que es la cavidad de la boca, tenemos las fosas nasales. Ese aire va chocando y se va impostando en todas esas estructuras. Al final, lo que vosotros escucháis es una voz, como la que estáis escuchando por parte mía. Esta voz lleva un ciclo y tenemos aquí un ejemplo de cómo se produce este ciclo fonatorio. Yo me he dado cuenta desde que trabajo en mi vida y trabajo cerca de físicos, estoy rodeada de gente de física, que la física controla nuestra vida y es así. Y aquí, una vez más, la física vuelve a controlarnos. Mirad, el ciclo vibratorio tiene una serie de puntos en los cuales existe una aproximación y un cierre total de las cuerdas, es cuando nosotros hablamos y cuando vibran, y una apertura total, es cuando nosotros respiramos. Si las cuerdas vocales están cerradas, no respiramos. Si las cuerdas vocales están abiertas, respiramos. La representación que nosotros tenemos es una onda, que es la que estáis viendo aquí. Esta representación después nos va a servir para hacer ese análisis de voz, del que yo os voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, el aire sale, las cuerdas están en aducción, están pegadas, y con la presión que se produce debajo de las cuerdas vocales, que se llama presión subglótica, y la presión que hay por encima de las cuerdas vocales, que es la presión supraglótica, se produce esa apertura o abducción de las cuerdas vocales, y ahí existe la vibración y por eso nosotros hablamos. ¿Cuántos ciclos por segundo se producen? ¿Cuántos ciclos vibratorios se producen en una voz normal? Aproximadamente en una mujer son 100 ciclos por segundo. En un hombre pueden llegar a ser hasta 200. Todas esas veces la cuerda vocal se está abriendo y cerrando. ¿De acuerdo? Os tengo preparado para que veáis que la vibración es algo más, es una ondulación. Bueno, estos son nuestras cuerdas vocales, son músculos, es tejido blandito, que cuando hablamos se mueven así, no solamente así, es una onda, es una oscilación. Esto a nosotros nos sirve mucho en el diagnóstico. Esto que vosotros veis ahí se ve a través de una luz estroboscópica, a través de un aparato que si habéis ido y os han hecho la exploración se llama estroboscopio, y mide la capacidad de la onda sonora, la capacidad de la onda. Ya está, déjalo. Volvemos. Ya está, ya está. ¿No? Ahí. No va. Como os he dicho, esta charla tenía que ver con un proyecto que estamos haciendo en la universidad, cuyo objetivo es clasificar a los profesores de la Universidad de Extremadura que tienen voces patológicas o que tienen riesgo de padecer voces patológicas.
Se lleva a cabo a través de un análisis acústico, esto que os he dicho, de la onda sonora, del análisis de las cualidades de la voz, y a través de una serie de encuestas y unas técnicas de estadística tradicional y de machine learning podemos llegar a nuestro objetivo. No. ¿Por qué queremos hacer este tipo de trabajo? ¿Por qué queremos hacer este tipo de estudio? Si os dais cuenta, los profesionales de la voz, no solamente los profesores, sino también los locutores, imaginaros los cantantes, los actores, los abogados, tienen una carga vocal muy excesiva, tienen un uso continuo de la voz. Cuando los maestros estudian en el grado de magisterio, no tienen una asignatura donde les enseñen a utilizar la voz. Los profesores de la universidad, la mayoría no hemos pasado por el grado de magisterio, con lo cual tampoco nos han enseñado eso, y no nos enseñan a utilizar la voz. ¿Esto qué conlleva? Que las patologías de la voz son muy importantes y son una gran causa de baja en nuestro colectivo. Eso que supone un coste económico adicional, porque las bajas, como os digo, son muy elevadas. Pero si yo me doy de baja y me ponen un sustituto y mi sustituto se da de baja y el sustituto del sustituto se da de baja, vosotros imaginaros la cadena que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para esto? Lo que podemos hacer es prevención, y aquí entra la parte de la enfermería. Pero claro, yo no puedo hacer prevención si no sé qué tipo de diagnóstico va a tener ese paciente. Con lo cual, nosotros, a partir de... Fijaros que solamente los nódulos de las cuerdas vocales son consideradas enfermedades profesionales. Si tienes un pólipo, no es una enfermedad profesional. Si tienes un edema de Reinke, no es una enfermedad profesional. Solamente son los nódulos. Pero ¿qué pasa? Que nódulos y pólipos son patologías muy similares. La imagen de la izquierda representa un nódulo vocal. ¿Qué es un nódulo vocal? Es algo similar a un callo que se produce en una cuerda vocal debido a un roce continuo y inadecuado de la cuerda vocal. Vosotros pensaros que os ponéis un zapato que siempre os está rozando en el mismo sitio. Si seguís utilizando ese zapato, seguís teniendo ese roce. ¿Qué pasa con los nódulos? Bueno, si os dais cuenta, las cuerdas vocales, como os enseñé en el vídeo de antes, tienen que aproximarse para que se produzca la voz. Cuando hay un nódulo en un borde libre de la cuerda vocal, la voz que va a salir, ¿cómo será? Rugosa, porque ya hay un obstáculo que está impidiendo que esa onda, que era súper bonita en la imagen de antes, ya no lo sea. Ya hay algo que se lo está impidiendo. Ese es el nódulo. ¿Por qué necesitamos diferenciar nosotros en el estudio los nódulos? Porque los nódulos se reabsorben. Si se trabajan y se rehabilitan, se curan. Sin embargo, en la imagen de la derecha tenemos un pólipo. Esto es un pólipo. ¿Cuándo se produce el pólipo? Cuando no hemos cuidado el nódulo. Ya ese callo se ha hecho más grande y ya se ha organizado mucho mejor. El pólipo, hay distintos tipos de pólipos, pero en general el pólipo no se rehabilita. Necesita una intervención quirúrgica para que se pueda quitar. Entonces, ¿es necesario enseñar técnicas vocales a los profesores en la Universidad de Extremadura, que es lo que estamos haciendo ahora? Sí. ¿Es necesario enseñárselo a los profesores de primaria, de secundaria, de infantil? Muchísimo más. Porque el tono que ellos utilizan cuando dan clase, al ser niños más pequeños con más escándalo, es mayor, con lo cual el uso de la voz es peor, es más inadecuado, ¿vale? Mirad, os pongo ahí diagnóstico de la voz, características acústicas. Os diferencio en el primer cuadrado la frecuencia fundamental, porque si os dais cuenta, las características acústicas
Están basadas en perturbaciones de frecuencia, por un lado, perturbaciones de amplitud y parámetros de ruido. ¿Qué es la frecuencia fundamental? ¿Cuál es la frecuencia fundamental de la voz? Pues es el número de veces por segundo que las cuerdas se abren y cierran. A una frecuencia fundamental más alta, a una vibración más rápida, eso es frecuencia fundamental, una voz más aguda. A una frecuencia fundamental más lenta, una voz más grave. Con lo cual, ¿cómo tendremos la frecuencia fundamental las chicas? Mucho más alta, más aguda. Nuestras cuerdas vocales vibran más rápido que las de un hombre, vibran bastante más lenta. De hecho, esto se mide en hercios, os lo pongo ahí, y la frecuencia fundamental normal en una mujer aproximadamente son 125 y la frecuencia fundamental normal en un hombre aproximadamente son 200. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una patología, como la que hemos visto ahí, que impide que la cuerda vocal se cierre, con lo cual no va a vibrar rápido, ¿cómo estarán esas frecuencias fundamentales? Elevadas. Estará cerca de los 200, las voces son más graves. Cuando no hay patología, la frecuencia fundamental está más disminuida, son voces más agudas. Tenemos una serie de medidas que son las clásicas, las medidas lineales, que son jitter, estas son jitter, rap, PPQ. Estas nos sirven para identificar voces sanas, donde no hay una patología orgánica como la que yo os he enseñado. Muchas veces nosotros adoptamos una serie de hábitos inadecuados al hablar y colocamos la laringe de forma inadecuada. Por ejemplo, yo os digo, si vosotros estáis muy enfadados de forma inconsciente, la laringe probablemente está más alargada, os va a vibrar de otra manera y vais a estar utilizando la voz de forma inadecuada. El enfado, la ira, hace que hablemos más alto en general, con un tono diferente. Cuando estamos tristes, estamos decaídos, tenemos otro tono. Bueno, pues cuando no hay patología, la perturbación de frecuencia con jitter, rap, PPQ, la perturbación de amplitud con shimmer, APQ, SAP, son características que se ven alteradas. Pero eso es cuando no hay patología, como os decía antes. Sin embargo, tenemos unas características que nosotros llamamos no lineales, que estudian otro tipo de parámetros, y estas son específicas para las voces patológicas. En biosanitarias son las que se están utilizando y están dando mejores resultados. ¿Qué queremos hacer nosotros con todo esto? Cuando nosotros vamos al otorrino por una disfonía, estamos roncos o estamos afónicos. La exploración, aparte de una entrevista clínica, consta de introducir una cámara, un fibrolaringoscopio, a través de la nariz para ver las cuerdas vocales. Entonces, es una técnica invasiva que necesita de un aparataje muy caro. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que con un screening sencillo a través de una grabación de la voz no haga falta que se utilice ese fibrolaringoscopio en una primera consulta. Si nosotros, por ejemplo, grabamos a una persona, ahí tenemos el análisis acústico, a través de un protocolo de grabación que consiste en repetir la fonación de la vocal A durante 5 segundos sostenido, encontramos una imagen parecida a esta. Esta imagen, que es una onda sonora, al final, terminamos transformándola en parámetros numéricos, y los parámetros numéricos los analizamos a través de esas características acústicas que os he puesto en la anterior diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos al médico, si pasamos por la salita anterior y decimos ¡ah!, y el programa nos dice, según las características lineales, que no tenemos una patología orgánica, no hace falta que esa técnica de fibrolaringoscopio la estén utilizando con nosotros. Para el paciente es mucho mejor, para el clínico es mucho mejor, y en general para el sistema, para la administración es mucho mejor, porque no es necesario ese aparataje tan complicado.
Para los nódulos, que son, acordaros la imagen de la izquierda que os ponía, ese callo, nosotros estamos utilizando una serie de clasificadores a través del Machine Learning. No os voy a explicar mucho porque María José os lo va a explicar un poquito más desarrollado. Pero nosotros, por ejemplo, utilizamos el KNN, que como os pongo ahí es un método no paramétrico, que sirve para identificar cada elemento mayoritario dentro de los vecinos. Es decir, nos sirve para identificar si las muestras analizadas tienen características de nódulo o no. Entrenamos a un ordenador con una serie de grabaciones que ya tienen el nódulo y el ordenador es capaz de identificar cuáles son grabaciones con nódulos, cuáles no son grabaciones con nódulos. Esta es una de las técnicas. También tenemos el Random Forest, que tiene gran eficacia para detectar estas lesiones físicas, las orgánicas. Y luego, por último, os pongo otra parecida a la de arriba, pero utilizando ya una regresión. Hay muchas más, en el programa nosotros hemos utilizado muchas más, pero bueno, tampoco os podía contar todo. Al final, nosotros esto lo hemos hecho con profesores de la Universidad de Extremadura y queríamos identificar la probabilidad de riesgo que tenían de padecer estas lesiones que yo os digo, estos nódulos y estos pólipos. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido que el riesgo de padecer nódulos era bajo, ahí tenemos los datos, medio o alto. ¿Ha sido sensible la prueba? ¿Nos ha salido positiva? Sí. ¿Y qué hacemos ahora con esta prueba? Porque ya sabemos que tienen el riesgo. Bueno, pues esta es la parte que yo os decía de enfermería. Nosotros en enfermería, en sanidad, sabemos que tenemos 3 niveles de prevención: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Y entonces aquellos profesores que tienen un riesgo bajo de padecer lesiones orgánicas estarán sometidos a una prevención primaria en el que enseñaremos y facilitaremos técnicas vocales adecuadas. Aquellos que tienen un riesgo medio, aplicaremos estas técnicas, más técnicas de rehabilitación, porque en la prevención secundaria ya está incipiente la enfermedad, y aquellos que tienen un riesgo alto son los que se produce enseguida la rehabilitación, y evidentemente también hay que enseñar técnicas de uso vocal a la hora de estar dando estas clases. Por último, quería terminar con la foto de esta señora, que los enfermeros que están por aquí conocemos, que cuando somos jóvenes y hemos acabado la carrera estamos aburridísimos de la señora esta, que la tenemos hasta en la sopa, que se llama Florence Nightingale, que fue la primera enfermera profesional. La mandaron para la guerra de Crimea y a partir de técnicas de higiene ella descubrió que los soldados de la guerra de Crimea mejoraban. Y he elegido esta frase porque yo creo que es muy importante, ¿no? Y te dice que la observación te indica cómo está el paciente. La reflexión te dice qué tienes que hacer con el paciente. Y la destreza y la práctica indica cómo hay que hacerlo. Sin embargo, estas cosas no podemos hacerlas sin formación y sin experiencia, porque entonces no sabríamos ni qué pensar, ni cómo pensar, ni qué observar, ni cómo observar. Entonces, bueno, al final yo con esto resumo y digo que necesitamos la ciencia y necesitamos la teoría para tener esos cuidados de calidad a nuestros pacientes. Gracias. Bueno, si queréis preguntar algo, es el momento. A ver, una pregunta por ahí. Por favor, un momento. No sé qué supone más riesgo para que se produzca un nódulo en la voz, si el volumen de voz o la frecuencia, es decir, hablar durante muchas horas o hablar pocas horas pero muy alto. En general tienen las mismas posibilidades porque estás haciendo un mal uso.
Es igual de malo susurrar, hablar bajito, así, cuando estamos afónicos, que hablar muy alto. Cuando tú hablas durante mucho tiempo, lo que estás produciendo es una vibración, pues eso, en un largo periodo de tiempo sin un reposo. Si a eso le estamos sumando que estás hablando a frecuencias muy altas, la vibración y el roce de la cuerda vocal siempre va a ser en el mismo sitio y en un tiempo mantenido, con lo cual tendrás más posibilidades. Pero si tú hablas durante mucho tiempo con un tono adecuado, el riesgo disminuirá. No sé si he contestado tu pregunta. Te quería preguntar una cosa. ¿Habéis evaluado la sensibilidad y la especificidad del método ese de detección con la voz? Sí. Antes de usar el fibrobroncoscopio. Sí, nosotros empezamos con las técnicas lineales y nos daba una sensibilidad aproximadamente de un 69%, y entonces vimos que no nos servía. Al utilizar las técnicas no lineales, subimos a una sensibilidad del 95% y una especificidad aún mayor, casi del 98%, con lo cual para nosotros la prueba es válida. Piensa que esta prueba la hacemos antes de la exploración visual, y cuando nosotros hacemos la exploración visual nos damos cuenta que ha funcionado la estimación por características acústicas. Sí. Paramos 10 minutos para pedir una cerveza y continuamos luego con la segunda charla. Gracias.